4 peligros de dormir sin oración. Esto sucede. Kathryn Kuhlman. Hay un momento justo antes de que tus párpados se cierran por completo, ese instante fugaz donde la conciencia se desvanece y entras en un territorio desconocido. La mayoría de ustedes piensa que dormir es simplemente descansar, que es un proceso biológico donde el cuerpo se repara y la mente se apaga. Pero déjenme decirles algo con la certeza de quien ha visto lo invisible, de quien ha sentido el roce del Espíritu Santo más fuerte que el viento en una tormenta. Dormir sin la cobertura divina no es descanso, es exposición, es caminar descalzo sobre carbones encendidos sin saberlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas más cansado de lo que te acostaste? ¿Por qué hay una pesadez en tu pecho que los médicos no pueden explicar y que las medicinas no pueden curar? No es insomnio, amigos míos. Es una batalla espiritual que perdiste antes de que sonara la alarma, simplemente porque olvidaste ponerte la armadura. Escúchenme bien, porque lo que voy a revelarles hoy no es para asustarlos, sino para despertarlos. He visto miles de personas en mis servicios de milagros, hombres y mujeres quebrantados, enfermos, desesperados, y cuando el Espíritu Santo me permite mirar dentro de sus vidas, a menudo encuentro el mismo patrón oscuro. Una vida de oración descuidada, especialmente en la hora más crítica del día, la noche. La Biblia nos advierte sobre esto constantemente, pero estamos tan ocupados, tan distraídos con el ruido del mundo, que hemos olvidado cómo cerrar la puerta espiritual de nuestra casa. Hoy voy a hablarles de 4 peligros reales, tangibles y aterradores de dormir sin oración. Y créanme, el último peligro es algo que quizás ya esté sucediendo en tu vida ahora mismo y ni siquiera te has dado cuenta. Imaginen por un segundo que dejan la puerta principal de su casa abierta de par en par durante toda la noche. Cualquiera puede entrar. El viento, los animales, los ladrones. Nadie en su sano juicio haría eso en el mundo físico, ¿verdad? Cerrarías con llave, pondrías la alarma, revisarías las ventanas. Sin embargo, cada noche, millones de cristianos, personas que aman a Dios, se acuestan sin cerrar la puerta espiritual. Se deslizan bajo las sábanas con la mente llena de preocupaciones, de las noticias de la televisión, de las discusiones del día, y se quedan dormidos sin una sola palabra dirigida al trono de la gracia. Y entonces la puerta queda abierta. Lo que entra por esa puerta no viene a robar tu televisor, viene a robar tu paz, tu propósito y tu unción. Quiero que piensen en la historia de Sansón, un hombre con una fuerza sobrenatural, ungido desde el vientre de su madre. Pero ¿qué pasó cuando bajó la guardia? ¿Qué pasó cuando durmió en el regazo de Dalila, desconectado de su fuente, confiado en su propia fuerza y no en la presencia de Dios? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Jueces capítulo 16, versículo 19, nos cuenta el trágico final de ese sueño. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón durmió ungido y despertó débil. Durmió como un juez de Israel y despertó como un esclavo de los filisteos. Todo sucedió mientras dormía. Todo sucedió porque estaba en el lugar equivocado, con la actitud equivocada y sin la cobertura de Dios. El primer peligro inminente, el que acecha justo al borde de tu cama si no oras, es la infiltración subconsciente del enemigo. Deben entender cómo funciona la mente humana y cómo el reino espiritual interactúa con ella. Cuando duermes, tu mente consciente, esa parte de ti que razona, que dice esto es bueno o esto es malo, se apaga. Pero tu subconsciente, que es como una vasta esponja, queda completamente abierto y vulnerable. Si no has sellado tu mente con la sangre de Jesús a través de la oración antes de dormir, te conviertes en un terreno baldío donde el enemigo puede sembrar cizaña. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 25, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Noten que el enemigo no vino cuando estaban trabajando en el campo bajo el sol. No vino cuando estaban alerta. Vino mientras dormían.
La oración antes de dormir es el acto de poner un guardia en la puerta de tu subconsciente. Es decirle al Espíritu Santo: toma el control de mis sueños, de mis pensamientos, de mi descanso. Sin esa oración, el enemigo planta semillas de duda, de miedo, de lujuria, de rencor. Tal vez te ha pasado, te acuestas sintiéndote bien, tal vez un poco cansado, pero en paz. Pero durante la noche tienes sueños extraños, caóticos, o simplemente duermes profundamente, pero al despertar sientes una ira inexplicable. Sientes una tristeza profunda que no estaba allí la noche anterior. Sientes deseos de rendirte. ¿De dónde vino eso? Vino de la cizaña sembrada mientras dormías sin protección. Esas semillas crecen. Al principio son solo pensamientos sutiles, pero si se repiten noche tras noche, esa cizaña ahoga la palabra de Dios en tu corazón. Recuerdo una mujer que vino a una de las cruzadas en Pittsburgh. Tenía una depresión severa que había durado años. Los psiquiatras no podían ayudarla. Oramos por ella y el poder de Dios cayó, pero el Señor me mostró algo. Me mostró su habitación, me mostró que cada noche ella se dormía reviviendo las ofensas que le habían hecho años atrás. Se dormía llorando de amargura, no orando, sino rumiando el dolor. Su sueño no era un descanso, era una sesión de tortura subconsciente, donde el enemigo reforzaba las cadenas de la depresión. Le dije: hermana, el enemigo te está predicando sus mentiras mientras duermes porque no has invitado a Jesús a tu almohada. Cuando ella comenzó a cambiar ese hábito, cuando comenzó a orar y a perdonar antes de cerrar los ojos, su liberación fue completa. La oración nocturna no es un ritual religioso para marcar una casilla. Es una necesidad de supervivencia espiritual. Es el momento en que te limpias del polvo del camino. Piensen en los pies de los discípulos. Jesús insistió en lavarles los pies. ¿Por qué? Porque aunque estaban limpios, sus pies habían tocado la suciedad del mundo al caminar. Tu mente, tus emociones, tu espíritu recogen polvo durante el día. Ves cosas que no deberías ver, escuchas palabras negativas, sientes emociones tóxicas. Si te vas a la cama con todo ese polvo espiritual adherido a ti, se endurece. Se convierte en una costra que impide que el Espíritu Santo fluya libremente al día siguiente. El peligro de la infiltración subconsciente es que es silencioso. No sientes el ataque como un golpe físico. Lo sientes como un cambio en tu atmósfera personal. Empiezas a perder el gozo, la lectura de la Biblia se vuelve seca, la adoración te aburre. Y te preguntas: ¿qué me está pasando? Lo que pasa es que tu espíritu está siendo intoxicado noche tras noche. Estás bebiendo aguas contaminadas en tus sueños porque no has purificado la fuente con la oración. Hay una realidad científica que respalda esto, aunque no necesitamos la ciencia para validar la palabra de Dios, a veces ayuda a los escépticos a entender. Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida la memoria. Decide qué guardar y qué desechar. Si lo último que haces antes de dormir es preocuparte o ver una película de terror o discutir con tu cónyuge, le estás diciendo a tu cerebro: esto es importante, guárdalo. Estás programando tu mente para la ansiedad y el conflicto. Pero cuando oras, cuando terminas tu día en la presencia del Altísimo, cuando lo último que sale de tu boca es alabanza y gratitud, estás sellando tu memoria con la paz de Dios. Estás reprogramando tu mente para la fe. El Salmo 4, versículo 8, es una declaración poderosa que deberíamos hacer nuestra cada noche en paz. Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sabía que la paz no venía de la ausencia de enemigos, porque él tenía muchos, sino de la confianza en Dios. Él no se acostaba repasando las estrategias de guerra o temiendo a Saúl. Se acostaba en paz porque había entregado su seguridad al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente que nos acostamos en paz? O nos acostamos con el teléfono en la mano, revisando redes sociales hasta que los ojos nos arden, llenándonos de comparaciones y vanidades. Les aseguro que el diablo no duerme. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una presa dormida y desprotegida es la presa más fácil. No tienes que ser un gran teólogo para orar. No tienes que usar palabras elegantes. Kathryn Kuhlman no usa palabras elegantes cuando habla con su padre. A veces es solo un susurro, un gracias, Jesús, o cúbreme con tu sangre, pero tiene que ser genuino, tiene que ser un acto de rendición.
Tienes que vaciar tu copa de las preocupaciones del día para que Él pueda llenarla con su nuevo vino mientras descansas. He visto milagros suceder en sueños. He escuchado testimonios de personas que recibieron sanidad mientras dormían después de una oración ferviente. Dios puede operar en tu cuerpo mientras tu conciencia descansa. Puede realinear tus huesos, puede limpiar tu sangre, puede restaurar tus células. Pero necesita la invitación. La oración es esa invitación. Es el permiso que le das al cielo para invadir tu habitación. Sin oración, tu habitación es solo 4 paredes y una cama. Con oración, tu habitación se convierte en el lugar santísimo. Se convierte en un santuario donde los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Quiero que sean honestos consigo mismos en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente prepararon su atmósfera espiritual antes de dormir? No me refiero a una oración rápida de 30 segundos mientras ya se están quedando dormidos. Me refiero a tomar un tiempo, separar un momento sagrado para desconectarse del mundo y conectarse con Dios. Si no lo haces, te estás perdiendo una de las fuentes de poder más grandes disponibles para el creyente. Y peor aún, te estás exponiendo al segundo peligro, que es aún más sutil y destructivo que el primero. Un peligro que afecta no solo tu mente, sino tu destino profético. Pero antes de entrar en ese segundo peligro, quiero que entiendan la gravedad de la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo al principio. Las mentiras del enemigo que entran durante la noche a menudo se parecen a tus propios pensamientos. Empiezas a pensar que esa inseguridad es tuya, que ese miedo es parte de tu personalidad. No lo es. Es una invasión, es un parásito espiritual que se alimenta de tu negligencia. Debemos ser vigilantes, debemos ser guardianes de nuestras propias almas. La noche es para descansar en el Señor, no para ser el patio de recreo de los demonios. Ahora quiero hacer una pausa aquí. Siento en mi espíritu que muchos de ustedes están reconociendo esto. Están recordando noches de insomnio, mañanas de pesadez, días grises que comenzaron con una mala noche. No es casualidad que estén leyendo esto. El Espíritu Santo los ha traído aquí para romper ese ciclo. Quiero que hagan algo profético ahora mismo. Quiero que escriban en los comentarios una declaración de guerra contra esa negligencia espiritual. Quiero que escriban: rompo todo ciclo de sueños sin oración en el nombre de Jesús. Háganlo ahora, declárenlo. Al escribirlo, están materializando su voluntad. Están diciendo basta, están cerrando la puerta que dejaron abierta. El segundo peligro es la desconexión de la revelación divina. Dios habla todo el tiempo, pero habla en un susurro apacible y delicado, y muchas veces elige la noche para darnos instrucciones vitales. Job capítulo 33, versículos 14 al 16, dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Escuchen eso. Dios señala su consejo mientras dormimos. Hemos navegado por aguas profundas hoy. Hemos hablado de cómo el enemigo siembra cizaña en tu mente subconsciente y de cómo te pierdes la voz profética de Dios cuando duermes desconectado. Pero hay un cuarto peligro, el último, el más devastador de todos. Y digo que es el más peligroso no porque te ataque violentamente, sino porque es silencioso, es indoloro, es el peligro de la apostasía gradual y el enfriamiento del altar. El peligro de despertarse un día y darse cuenta de que la gloria se ha ido y ni siquiera supiste cuándo sucedió. Escuchen con atención lo que el Espíritu Santo me dicta en este momento. La Biblia nos narra en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, y escuchen esto, todas cabecearon y se durmieron. El sueño no fue el pecado fue la falta de preparación antes del sueño. Las insensatas se fueron a dormir sin aceite extra en sus vasijas. Se fueron a dormir confiadas en la luz que tenían ayer, sin prepararse para la oscuridad de la medianoche que venía. El cuarto peligro de dormir sin orar es que tu aceite se consume y no se repone. Cada día gastas energía espiritual. Cada día das, luchas, resistes. Si te acuestas sin recargar, sin ir a la fuente del aceite fresco,
tu lámpara comienza a parpadear. Al principio no lo notas. Piensas que es solo cansancio, pero noche tras noche de negligencia, la mecha se seca. Y llega un momento terrible en el que viene una crisis, una medianoche en tu vida, y tratas de encender tu fe. Tratas de reprender al devorador, pero no sale nada. No hay fuego, no hay unción. Porque tu reserva se agotó mientras dormías espiritualmente descuidado. Recuerdo a un gran hombre de Dios, un predicador poderoso que perdió su ministerio y su familia. Cuando hablé con él, años después, llorando me dijo: Catherine, no fue un gran pecado repentino lo que me derribó. Fue que dejé de orar antes de dormir, dejé de cerrar mi día con Dios. Me iba a la cama con la televisión encendida y el espíritu apagado, y poco a poco me volví un cascarón vacío. Se despertó un día como Sansón, diciendo: saldré como las otras veces, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No permitan que eso les suceda. No permitan que el sueño se convierta en la tumba de su unción. Hay una palabra en la Biblia que me hace temblar cada vez que la leo: Icabod. Aparece en 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Significa traspasada, es la gloria de Israel. La gloria se ha ido. Es lo más triste que puede sucederle a un ser humano. Dormir sin oración es invitar al espíritu de Icabod a tu casa. Es decirle a la presencia de Dios: no te necesito para descansar, puedo hacerlo solo. Y el Espíritu Santo, que es un caballero, no se queda donde no es bienvenido ni anhelado. Se retira suavemente y te despiertas solo, te despiertas vacío. Pero tengo buenas noticias. No tiene que terminar así. Hoy puedes romper ese patrón. Hoy puedes decidir que tu cama será un altar y no solo un mueble. El Salmo 63, versículo 6, nos da la clave: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David convertía su cama en un santuario de meditación. Antes de cerrar los ojos, repasaba la bondad de Dios. Lavaba su mente con la fidelidad del Señor. Y así, su sueño se convertía en un acto de adoración continua. Quiero que visualicen esto. Cuando oras antes de dormir, estás poniendo un cerco de fuego alrededor de tu mente. Zacarías capítulo 2, versículo 5, dice: y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esa es la promesa, un muro de fuego. Los demonios odian el fuego. Las pesadillas no pueden atravesar el fuego. La ansiedad se quema ante el fuego. Cuando dices: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu antes de dormir, estás activando ese muro. Estás asegurando que mientras tu cuerpo está inerte, tu espíritu está seguro, escondido en el hueco de su mano. No se trata de la duración de la oración, amados. Se trata de la intensidad del contacto. Puedes orar 5 minutos, pero si son 5 minutos donde tocas el borde de su manto, donde realmente sueltas el peso del mundo y agarras la mano de Dios, eso es suficiente para cambiar tu noche y tu mañana. Es como enchufar un aparato a la corriente. El contacto debe ser firme. No te duermas hasta que sientas ese clic en tu espíritu, esa certeza de que Él te ha escuchado y su paz ha descendido. Ahora, siento que hay una pregunta ardiendo en muchos de ustedes. Catherine, ¿qué pasa si me despierto en medio de la noche? ¿Qué pasa si de repente, sin razón, abro los ojos a las 3 de la mañana? ¿Es eso insomnio? ¿Es ataque? ¿O es algo más? Aquí es donde entramos en un misterio profundo que conecta directamente con lo que acabamos de hablar. Si has estado orando antes de dormir y aún así te despiertas en la madrugada, no es un accidente. Y no es necesariamente un ataque del diablo, aunque él trata de usarlo. A menudo es un llamado. Hay una razón espiritual por la que muchas batallas se ganan o se pierden en lo que la Biblia llama la tercera vigilia. Hay una dinámica espiritual que ocurre cuando el mundo está en silencio y el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece más delgado. Si te has protegido con oración al acostarte, ese despertar en la madrugada es una invitación VIP a la sala del trono. Pero si te acostaste sin orar, ese despertar a las 3 de la mañana suele venir acompañado de un miedo irracional, de una sensación de presencia oscura en la habitación. Ven la diferencia. La oración previa determina si tu despertar es una cita divina o una emboscada demoníaca. Quiero que hagan un compromiso solemne esta noche.
no con Kathryn Kuhlman, sino con el Dios que les dio el aliento de vida. Prometan que no dejarán que sus párpados se cierren hoy sin haber tenido una conversación honesta con Jesús. Limpien la casa, saquen la basura del día, pidan el aceite fresco. Díganle, Señor, no quiero dormir si tú no estás velando mi sueño. Y quiero que sellen este compromiso ahora mismo. Escriban en la caja de comentarios estas palabras proféticas: Espíritu Santo, enciende mi lámpara y guarda mi descanso. Al escribirlo, están dando testimonio público de su decisión. Están clavando una estaca en el suelo y diciendo: mi noche pertenece a Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es un cliché, es una realidad tangible disponible para ti. Imagina despertar mañana renovado, con una palabra de Dios en tus labios, con fuerza física y espiritual, con la mente clara. Eso es lo que te espera. La oración es la llave que abre la puerta a ese tipo de descanso. No te conformes con menos, no te conformes con sobrevivir a la noche cuando puedes ser ministrado durante la noche. Amigos, hay mucho más que decir sobre lo que sucede en las horas oscuras. He mencionado brevemente el misterio de despertarse en la madrugada. Muchos de ustedes me han escrito diciendo que sienten que alguien los mira a esa hora o que sienten una urgencia de orar pero no saben por qué. Hay un secreto oculto sobre las horas de la madrugada que la mayoría de la iglesia ignora, y es la razón por la que tantas liberaciones quedan incompletas. Hay un vínculo directo entre tu oración antes de dormir y lo que sucede en el mundo espiritual exactamente a las 3:00 am. ¿Por qué esa hora? ¿Por qué no a las 11 o a las 5? Existe una batalla territorial específica por esa hora. He preparado un mensaje especial, una revelación que el Señor me ha entregado sobre este tiempo específico. Si quieres entender por qué te despiertas, qué significa espiritualmente y cómo usar ese tiempo para activar milagros en lugar de sufrir insomnio, necesitas ver el video que aparecerá en pantalla a continuación. Este no es un video cualquiera, es una herramienta de guerra. Se titula El misterio de las 3:00 am. ¿Por qué te despiertas y qué significa espiritualmente? En él revelo las estrategias ocultas del enemigo en esa hora y cómo Dios quiere entregarte las llaves de la victoria mientras todos los demás duermen. No cierres esta sesión sin marcar ese video para verlo. Tu victoria nocturna apenas está comenzando. Que el Dios de toda paz los cubra esta noche. Les amo y espero verlos allá, en el secreto de la madrugada. Pero escuchen bien, porque hay un detalle que a menudo pasamos por alto y es la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Cuando te acuestas sin orar, no solo estás dejando tu puerta abierta, estás dejando tu frecuencia espiritual desprotegida. ¿Saben que el mundo espiritual opera por frecuencias igual que una radio? Cuando oras, sintonizas con el cielo. Cuando no oras, tu espíritu queda vagando en estática, captando cualquier señal que pase por el aire. Y las señales más fuertes en la noche son las de confusión y temor. He visto casos, amados, casos que harían llorar a los ángeles, madres que se acostaron preocupadas por sus hijos sin entregárselos a Dios, y durante la noche el enemigo proyectó películas de terror en sus mentes sobre el futuro de esos muchachos. Se despertaron convencidas de que sus hijos estaban perdidos. ¿Era profecía? No, era manipulación nocturna. Era el diablo usando la falta de oración para plantar una mentira tan profunda que se convirtió en una fortaleza. La oración rompe el proyector del diablo. La oración apaga la pantalla de las mentiras. Y quiero tocar algo muy delicado aquí: la salud física. La ciencia nos dice que el estrés mata. Pero yo les digo que el estrés espiritual es un veneno aún más rápido. Dormir con el peso de la falta de perdón, dormir con la carga de la ira no resuelta porque no oraste perdón a nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Eso calcifica las arterias espirituales. He orado por personas con artritis, con úlceras, y el Señor me dijo: no necesitan medicina, necesitan aprender a dormir en mi paz. La sanidad que buscan desesperadamente en los hospitales a veces está esperando en la cabecera de su cama, en esa oración de entrega que se niegan a hacer. Piensen en Jacob.
Jacob se acostó en un lugar desierto, con una piedra por almohada. Pero Jacob tuvo un encuentro, vio una escalera que tocaba el cielo. ¿Por qué? Porque incluso en su huida, su corazón buscaba al Dios de sus padres. Tu cama puede ser Betel, casa de Dios, o puede ser una cueva de tormento. La diferencia es la invocación del nombre. Cuando susurras Jesús en la oscuridad tiembla. La atmósfera cambia molecularmente. Los demonios que estaban esperando que te durmieras para atormentarte tienen que huir porque la luz del mundo ha entrado en la habitación. Y esto me lleva al punto más crítico, el que conecta con lo que muchos de ustedes están viviendo en secreto. Ese fenómeno extraño, ese reloj interno que parece estar descompuesto pero que en realidad es una alarma espiritual. Ahora, siento que hay una pregunta ardiendo en muchos de ustedes. Catherine, ¿qué pasa si me despierto en medio de la noche? ¿Qué pasa si de repente, sin razón, abro los ojos a las 3 de la mañana? ¿Es eso insomnio? ¿Es ataque? ¿O es algo más? Aquí es donde entramos en un misterio profundo.